Algo que el Señor me estuvo ministrando en esta semana, en estos días. El viernes tuvimos una espectacular vigilia con todas las iglesias del Concilio de las Asambleas de Dios en la iglesia Crece del presidente Franco. Amanecimos ahí. Estuvimos hasta las 5, a pesar del frío tremendo que hacía, pero había un mover poderoso del Espíritu Santo, llenó nuestras vidas. Y quiero reconocer ahí a mi amado discípulo Cristian Palma, estuvo firme al pie del cañón conmigo hasta las 5. Gloria a Dios. Amén. Dios hará grandes cosas en su vida. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículos 26 al 31. Si va a tomar nota del mensaje, se llama Obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Obedeciendo la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos oyen la voz del Espíritu? Sí. ¿Cuántos están oyendo últimamente la voz del Espíritu? Esto no es esquizofrenia, hermano. No es porque oí una voz y ese ya está loco. Dios nos habla a través de su Espíritu. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Ahí marquen su Biblia, habló. Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue. He aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu. Acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, corriendo, diga conmigo, corriendo, más fuerte, corriendo, le alcanzó y oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Y él le dijo, pues ¿cómo podré yo a menos que alguien me guíe? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Ponete de pie un momento más, vamos a orar. Poné tu mano por la persona que está a tu lado. Levanta tu mano, agarrarle la mano si es tu esposa, tu esposo, o si es tu hijo, o si es un hermano, una hermana con mucho respeto. Poné tu mano ahí al lado y vamos a orar. Orar por el que está al lado y decirle, Espíritu Santo, hablale. Espíritu Santo, hablale. Espíritu Santo, decile. Espíritu Santo, mostrale qué tiene que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, oramos unos por otros. Para que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable. Para que en esta mañana tu Espíritu Santo nos ministre. Para que esta mañana tu Espíritu Santo nos dé órdenes. Que esta mañana el Espíritu Santo nos dé la estrategia, nos dé la manera en que tenemos que actuar, que tenemos que andar. Señor, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas con poder sobre este lugar. Hoy recordamos el día que has descendido sobre la iglesia primitiva y has llenado a tu iglesia con dones, maravillas, prodigios. Espíritu Santo, háblanos, háblanos que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias por su obediencia. Quiero hacerle una breve reseña histórica de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Y quién era Felipe? Felipe no fue uno de los 12 de Jesús. Felipe fue un diácono electo en Hechos 6, cuando nosotros vemos que dicen los discípulos de Jesús, porque estaban siendo acusados por las viudas, por los prosélitos que se convertían al Señor y estaban diciendo, están atendiendo mal a la gente, no están cuidando a la gente. Cosas que ocurren en la iglesia, ¿verdad? El pastor no me visita, el pastor no viene, el pastor no me llama, el pastor... Y en la iglesia primitiva ya había ese problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En Hechos 6 nosotros leemos la historia de que los discípulos del Señor Jesús dijeron, no es bueno que nosotros abandonemos la oración y la palabra. Designemos hombres íntegros, probos, llenos del Espíritu Santo. Amén. Para que atiendan a las mesas. Para que cuiden a las viudas. Entonces eligieron 6 hombres que le llamaron diáconos. Diáconos en el original es el que levanta polvo. ¿Pero por qué levanta polvo? Porque sacude, porque corre, porque está ahí sirviendo. Ese era el concepto del diácono.
Y Felipe era uno de estos. Él recibe la visita a un ángel del Señor y le envía a un camino desierto. Un camino donde si alguien va con una comisión, si alguien va con una orden de parte de Dios, no va a encontrar más que arañas, escorpiones, víboras. Dice la Biblia, era un camino desierto que descendía de Jerusalén a Gaza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En la versión NBI dice camino solitario, en la Reina Valera dice desierto. La voz de Dios, sea ángel, sea el Espíritu Santo, sea su misma voz audible, tiene que guiar nuestro camino. Y no es solamente tus emociones. ¿Cuántos de ustedes escucharon la voz audible de Dios alguna vez? Levante su mano. Gloria a Dios. Gracias, Mari. Gracias, Ausi. No veo quién está allá atrás. ¿No? Nilda. No. Blanca. De aquí no te distingo bien. Gloria a Dios, Carlito también. O sea, mucha gente, no soy solamente yo el que está loco. No, Dios habla. ¿Y saben por qué yo estoy parado aquí en este lugar? Porque hace 28 años el Señor me habló cuando yo le pregunté y le pedí dirección. ¿Qué hago, Señor? Después de que murió nuestra hija Ana Paula. Un día yo me iba a mi lugar de trabajo, no estaba en la obra, no era pastor, no era nada en la iglesia. Era un asistente más. Y teníamos que tomar la decisión. Nos regresábamos a Asunción con mi esposa y con nuestros dos hijos, cuando eso Martín y Guillermo, o nos quedábamos aquí en Alto Paraná. No teníamos un pariente, no teníamos algo que nos ate, no teníamos un compromiso laboral serio, vamos a decir un contrato, algo. No. Y toda la familia llamándonos, vuelvan. Incluso mi amado suegro dijo, ustedes no escucharon la voz de Dios, ustedes se equivocaron, ese no es su lugar, ya se murió su hija, ¿qué más lo que quieren en ese lugar? Y una mañana muy temprano, cuando viajaba al kilómetro 41, con una música de adoración, escucho la voz audible de Dios que me dice, no te muevas de este lugar, no te vayas de aquí, porque aquí yo te voy a bendecir. Porque aquí yo te voy a dar el ministerio. Y nunca en mi vida yo pensé en el ministerio. Si bien amaba a Dios y de muy chico el Señor me llamó, ¿verdad? Para, no sé si quería que sea cura, que sea pastor, pero cuando hice mi primera comunión, porque vengo de la religión católica, apostólica romana, yo quise ser ahí. Ya en ese tiempo el Señor me llamó, pero después de la adolescencia, esa es otra historia que un día le voy a contar. Pero Dios me llamó desde muy niño. Pero yo me sacudía la oreja. No, era Dios. Pero esa vez Dios me habló con voz audible y me dijo, quédate aquí. Y volví esa tardecita, porque yo me iba muy temprano y volvía casi de noche a mi casa. Esa tardecita volví a casa y le dije a mi esposa, Dios me habló audiblemente y vamos a quedarnos en este lugar. Y nos quedamos, hermano. De eso pasaron 28, 29 años. Y aquí estamos. Porque el Señor cumple promesas. Cuando Él te habla, Él sabe lo que te está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nunca se le habría ocurrido a Felipe ir por ese camino desierto para cumplir la misión de Dios. Pero él, obediente a la voz del Señor que le habló a través de ese ángel, le dijo, ¿qué cosa? Andá por ese camino a Gaza. Es desierto, es solitario, es peligroso. Pero ¿saben qué? Acá va la primera enseñanza. Dios muchas veces te va a llevar por caminos que vos no esperás, porque tiene algo grande contigo en ese lugar donde te está llevando. Amén. Y a veces vas a decir, ¿cómo, Señor? Ahí no pasa nada. ¿Saben qué decían de Ciudad del Este cuando nosotros llegamos? La tumba de los pastores. Aquí nadie resiste. Y en verdad veíamos cosas así, que pastores que eran muy reconocidos en otros lugares venían aquí, se apagaban, se iban, iglesias que se cerraban. Estoy hablando años 90. Y parecía que iba a ser así. Recuerdo con mi querido y apreciado mentor, el pastor Víctor Hedman, cuando vino a quedarse a Ciudad del Este por 4 años, lo primero que él incentivó en nosotros era hacer evangelismo.
Entonces agarramos un tráiler de un hermano que tenía, ¿verdad? Y nos fuimos al barrio San Rafael, allá en Ciudad del Este, detrás de Casa China. Pedimos permiso en un estacionamiento de vehículos. De tardecita metimos ahí el tráiler, le llevamos a unos cuantos hermanos que cantaban y empezamos a cantar y a predicar. Al rato salieron unos hombres de un lugar de Villargol con escopeta en mano y pum, 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 unos tiros encima nuestros nos hicieron correr de ahí. Y yo decía, Señor, ¿será que aquí se puede predicar tu palabra? Y salimos corriendo, hermanos, en aquella época. Y hoy como el Señor abrió los cielos sobre esta zona. Hoy nos llaman de los colegios, hoy nos llaman de las radios, hoy nos llaman de muchas partes para llevar la palabra de Dios. Pero ahí es donde está la actitud de Felipe, y esa es la actitud que tiene que ser nuestra. Dice en el versículo 27, Felipe obedeció prontamente. Felipe obedeció prontamente y sin objetar la palabra, se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Les quiero pintar el panorama. ¿Quién era este eunuco etíope? El eunuco etíope era un esclavo de la reina de Etiopía. Candace no es el nombre de la reina como muchas veces creímos, investigando y haciendo la exégesis. Candace era un título así como faraón de Egipto. Candace no era el nombre personal de aquella mujer. Candace era el título noble de aquella mujer. En Etiopía ese nombre se le daba a la reina. Y este eunuco, según lo que nosotros vemos, este esclavo, él no tenía libertad, él no tenía derechos. Pero por lo visto era muy buena persona, que en primer lugar la reina Candace, la máxima autoridad de Etiopía, le había encargado el ministerio de Hacienda. Él era el tesorero de ese reino. Imagínense un esclavo siendo el ministro de Hacienda. En segundo lugar, él tenía libertad para escoger dónde adorar, porque dice que él había subido a Jerusalén a adorar, no siendo judío. Él era prosélito. Prosélito era aquel que no nació judío, pero sí había escogido el ritual, la liturgia, la religión judía como su creencia. Y este hombre subió a adorar. Ahora, ¿por qué él tenía conocimiento del Dios de Israel? Porque recuerdan ustedes la reina de Sabá que había llevado los regalos para el rey Salomón. Dicen algunos que la reina de Sabá fue embarazada, volvió embarazada a Etiopía. Era una morena. Cuando ustedes leen Cantar de los Cantares, van a ver que él le canta a la morena. Dice, son como las ovejitas negras allá arriba que yo miro, porque a ella le estaba escribiendo. Él se enamoró profundamente. Salomón, una de las 1000 mujeres que tuvo, era la reina Candace. Y ella, con ese bebé en su panza, ella fue prosélita judía. Y en Etiopía estaba fuerte esa religión a través de la reina. Imagínense, ¿cuánto conocían esta historia? ¿No? Bueno, ahora la conocen. Entonces, nosotros vemos que este hombre eunuco escogió al Dios de Israel como su creencia, al Dios de Israel como a quien seguir. Y dice que iba con el rollo. Imagínense lo instruido que era, porque en aquel tiempo no todos leían ni escribían. ¿Sabían eso? El Nuevo Testamento, cuando se escribe a través de los amanuenses. Se cree que el apóstol Pablo, por más instruido que era, él dictaba sus experiencias a alguien que escribía. Del apóstol Pedro se dijo, estos no son gente del vulgo, estos no son gente ignorante. Entonces ellos no escribían, no leían, pero ellos dictaban, ellos le contaban a un hombre y estos hombres escribían el Nuevo Testamento. Entonces, dentro de todo este panorama, yo quiero extraer
la actitud del diácono Felipe, la actitud que hoy tiene que seguir adornando la vida de los hijos de Dios, la actitud de obediencia, porque vemos aquí varios verbos que indican cómo reaccionó Felipe a la voz de Dios. Y en esta mañana quiero enfocarme en esa necesidad que tenemos, primeramente de oír la voz de Dios y en segundo lugar, obedecer la voz de Dios. Y la pregunta que hago es, ¿hasta dónde soy obediente al Espíritu Santo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer la voz de Dios en este tiempo? Porque este tiempo y el tiempo antiguo incluso es un tiempo de remar contra corriente, de nadar contra corriente. Lo que vos y yo creemos es opuesto a lo que el mundo cree, es opuesto a las costumbres del mundo. Lo que la Biblia nos manda hoy choca diametralmente con la cosmovisión del mundo natural. Por eso me encanta hablar con Maribel del tema cosmovisión. Nosotros necesitamos cambiarnos los lentes del mundo. Yo me quito el lente y veo solamente unas figuras. No distingo ojos, bocas, narices, nada. Soy miope. Y así es la persona que tiene una cosmovisión mundana, que dice ser seguidora de Cristo. Por eso necesitamos ponernos los lentes. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme a este libro. Amén. Así que la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Vos seguís al Espíritu Santo. Vos seguís la voz de Él. En primer lugar, ¿qué significa la palabra obediencia? Viene del latín obedientia. Obedientia indica el proceso, dice un diccionario, que conduce a la escucha atenta a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior. ¿Le explico? O por el contrario puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. ¿Qué significa duramente pasiva? Escucho y me hago ñembotabú. Me hago el tonto. Duramente pasiva. Escuché la voz. Parece que no hay alguien detrás mío. Me doy la vuelta. Para ustedes fue duramente pasiva. O una profunda actitud interna de respuesta. Oí la voz, la orden y respondo primera internamente. Entonces, mirando el punto de vista bíblico, la obediencia se trata del cumplimiento de un mandato, una orden bíblica o que viene de parte de Dios. Ahí tenemos la definición de obediencia. Ahora, yo busqué y encontré que hay 3 formas de obediencia, o 2 formas de obediencia y una última que es contraria. El primer tipo de obediencia es la obediencia parcial. ¿Cuál es la obediencia parcial? Como dice el chavo, sí lo hago, ¿verdad? Sí lo hago. Entonces, Nazaret, tu mamá te da una orden, vas a limpiar la casa. Entonces, ¿qué hace ella? Agarra la escoba, se pasea con la escoba bajo el brazo, la palita va arrastrando, espera que su mamá se va y ¡pum!, se tira a la cama y limpió solamente lo que su mamá podía ver. Obediencia parcial. ¿Cuántos conocen este tipo de obediencia? Aleluya. Obediencia parcial. Luego está la obediencia total y radical. ¿Cuál es la obediencia total o radical? Me dan una orden, me dan un mandato y hay algo que hay que hacer y se tiene que cumplir a rajatabla. Gracias, Geraldo. El obediente cumple así como se le manda. Yo como papá, primero como esposo, como papá, como pastor, muchas veces me plagué. Porque no encuentro en estos niveles la obediencia total. No digo que mi esposa sea mi esclava. Y no hablo así porque ella no está, ella sabe.
Lo mismo con mis hijos. Hacé, pues. Sí, papá. Uno nomás está hoy acá. Uno nomás. Sí, papá. Pero no hacen. Y aquí, Dios mío. ¿Va a estar conmigo? Sí, pastor, tranquilo. Ajá, ya está. El viernes a la noche me hicieron la pera. Unos cuantos me dijeron, vamos a ir a la vigilia. Sí, pastor, vamos a estar contigo. Al final, Cristian, pastor, yo me voy a ir contigo. Entonces, la obediencia total es obediencia sobre todas las cosas. No hay excusas. Que tú sí sea sí, tú no sea no, dice la Biblia. Entonces, muchas veces, hermanos, nuestro mayor problema, nuestro mayor pecado y lo que corta nuestra relación con el Espíritu Santo es la desobediencia. Lo opuesto que le dije, el tercer tipo, es la desobediencia, es quebrantar las leyes, es romper las leyes. Me encanta mi nieto, no sé cómo está haciendo Lili, pero mi nieto es obediente a rajatabla. A rajatabla. Estuvieron en casa, ustedes viajaron a Asunción, ¿verdad? Tuvieron un evento en Asunción con Martín, o vos viajaste y él se quedó en casa. Tenía que hacer sus tareas, hermano. Tenía que hacer sus tareas. O sea, trajo tarea para hacer. Y le dije, nos despertamos, le serví todo el desayuno ahí, John Mantel, abuelo, qué sé yo. Le preparé todo el desayuno, estaban ahí. Y le dije, ¿qué van a hacer? ¿Van a ver la tele? No, aún, tengo tarea para hacer. No estaba su mamá, no estaba su papá, no estaba yo. O sea, yo le dije, vean la tele. Y él me dijo, no voy a hacer mi tarea. Obediente. Y otros casos más que nos cuento por una cuestión que nos ponen apuro a nosotros los abuelos, pero una vez iba acá, no, está la abuela. Iba acá, hermano. Acá terminó el culto y decidimos ir a comer a Ciudad del Este. Y él se iba con nosotros, ¿verdad? Los dos se iban, Ale y Pablo nos íbamos. Y confieso públicamente, si la policía caminera está viendo esto, no me multen. Me adelanto en la doble raya, hermano, acá. Ahí frente al costado de Itaipu. Y me dice, Abú, estás cometiendo una infracción. Me doy la vuelta, les miro. Te adelantaste en la doble raya. Has sido obediente. Intransigente. No. Ñañeca, no me va a retirar la embajada. ¿No? ¿Puedo contar? Dice que tenía que hacer alfajores. Esto me contó su mamá y con la utilización de eso otra abuela le cuenta. Tenía que hacer alfajores. Y no le dio el tiempo, algo así, ¿verdad? Entonces dice que su tata le dice, vamos a comprar nomás alfajor y vamos a poner en papelito y llevar ahí. Y le dijo, no, tata, eso no se hace. Obediencia, hermanos. Obediencia. Pero ¿cuántos de nosotros, siendo grandes, viejos, no somos así? Eso se llama desobediencia. La Biblia dice, ama a tus enemigos y nosotros queremos... La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir y nosotros retenemos más de la cuenta. Ojalá tuviéramos el corazón de niños y ser obedientes como los niños. Pero nosotros vivimos hoy en una generación que heredamos de Adán y Eva, una generación desobediente. Felipe nos muestra una obediencia total a la voz del Espíritu Santo. En el versículo 30 dice, y Felipe se le acercó, ¿cómo? Corriendo. Él no dijo, no, espera, tampoco un ratito, Espíritu Santo. ¿Cómo me voy a acercar a este tipo? Ni me conoce. Va a creer que soy un asaltante. En la versión Reina Valera dice, corriendo le alcanzó. ¿Cuántos de nosotros corremos para ser obedientes? ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, voy a hacer, ya, sobre la marcha hacemos? No, razonamos, levantamos a la raíz cuadrada, dividido por 2, multiplicado por 5. Hacemos una operación matemática para ahí, después hacemos esos ejercicios de lógica que se hacen en la facultad, que ni me acuerdo cómo se hacen. Y todo ese tipo de cosas para después ver si obedezco o no.
Porque la obediencia parcial piensa, voy a ver si me conviene. Voy a ver si me perjudica. Vamos a ver hasta dónde es el alcance. Empiezo yo a razonar. Obediencia parcial es desobediencia. Y tenemos que ser como lo fue Felipe, como lo hizo Felipe. Corriendo, obedeciendo la voz de Dios. Por eso, en segundo lugar, necesitamos oír la voz del Espíritu. Y la cuestión es cómo oír la voz del Espíritu. En este mundo tan acelerado, en este mundo donde la vorágine de las actividades, de las cosas, nos mantienen tan ocupados, tan activos, ¿en qué momento escuchamos la voz del Espíritu Santo? ¿En qué momento podemos sentarnos tranquilamente para oír su voz? Nuestros calendarios llenos, nuestros días sin concluir todas nuestras tareas. No hay tiempo para oír la voz del Espíritu Santo. No apartamos ese tiempo para tener intimidad con Dios. No apartamos ese tiempo para arrodillarnos, postrarnos a sus pies. Vivimos en el ruido y en ese ruido se nos pierde la voz de Dios. En ese ruido se nos confunde la voz de Dios. Y el Señor Jesús, de una manera profética, le dijo a sus primeros discípulos en Lucas capítulo 6, dejen las redes y síganme. Hoy el Señor te dice, deja las redes y seguime, deja Facebook, deja lo que sea y seguile al Señor, oíle al Señor, por favor. Estás embelesado, estamos embelesados por las cosas de este mundo, hermano. Estamos perdidos por las cosas de este mundo. Hay demasiado ruido en el mundo que perturba nuestros oídos. Hay demasiadas distracciones. Este aparatito nos está quitando horas y horas de intimidad con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en tus redes? ¿Cuánto tiempo pasas en los celulares? Y todos ustedes casi son mis amigos del Facebook, del Twitter, del, ¿cómo se llama el otro? Instagram. Y yo, clink, foto aquí, foto allá. Y yo digo, ¿en qué momento oramos? ¿En qué momento estamos con Dios? ¿En qué momento oímos la voz del Espíritu Santo? ¿Saben qué? Vamos a decir, la dinámica de la comunicación no cambió. Hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un mensaje. En estos días que la pastora se operó, informé a la familia, ya salió de la sala de la cirugía, ya está todo bien, qué sé yo. Y me escribe mi cuñado y me dice, ¿y cuándo se operó? ¿Y de qué se operó? Y le dije, la semana pasada yo te avisé. Yo no te atendí, me dijo, con mucha sinceridad. ¿Y cuántas veces Dios te habla y vos no le atendés? Opa. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Él? Si nunca le oíste, ¿cómo vas a poder obedecerle? No, pues yo leo la Biblia. Pero la Biblia tiene un rema. Vos podés leer la Biblia como un libro de cuentos y te va a hacer muy bien. Un lindo libro de ética, un libro de psicología, de historia. Pero ¿cuántos captan el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántos reciben el rema de Dios? ¿Cuántos reciben la voz, la orden del Espíritu Santo a través de su palabra y ponen en práctica? ¿Saben qué, hermanos? Yo les decía semanas atrás, estoy en un nuevo tiempo con el Señor. Estoy deleitándome en su presencia.
Y les cuento así rápidamente una experiencia. A la madrugada del viernes, amaneciendo sábado, en esa vigilia, ¿saben qué? El Señor me habló en el baño. ¿Qué? Sí. Me fui al baño en un momento de la vigilia. Y en ese momento oigo la voz del Espíritu Santo. ¿A cuántos, como dice Marcos Will, habla el Señor en la regadera? Dios te va a hablar en cualquier lado cuando vos estás atento a su voz, a todo lo que Él te dice. Me pasó en Bolivia. Estábamos también en una vigilia. Y en el baño me encuentro con un pastor. Y empezamos a hablar de un tiempo que nosotros sentimos como un avivamiento aquí en Paraguay. Año 93, 94. Tiempo glorioso de la iglesia llena. Tenías que llegar 1 hora antes para sentarte. Milagros en cada culto, palabras de profecía, etcétera, etcétera. Bautismo en el Espíritu Santo. No hacía falta que sea Pentecostés. Y recordábamos con el pastor. Y el pastor de repente me dice, sí, pero el sistema mató el espíritu. ¡Wow! Dios usó la voz de ese pastor para hablarme. Y muchas veces nosotros, en vez de buscar la voz del Espíritu Santo, en vez de obedecer sus mandatos, ¿saben qué? Andamos detrás de sistemas, métodos, estrategias humanas que al final terminan en fracaso y frustración. Volvamos a afinar nuestros oídos, dice en Juan 16:13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7 y en 16:3 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que han de venir. Amén. Aprendamos a vivir dependiente del Espíritu Santo, afinemos nuestros oídos a Él. ¿Cuántos se acostumbraron a oír al Espíritu Santo? Ay, ay, ay. ¿Qué digo? ¿Misericordia? ¿Salgo corriendo? ¿Qué hacemos, hermano? En esta mañana la invitación es que vuelvas en amistad con Él, que te vuelvas al Espíritu Santo. Que afines tus oídos, porque el único que te puede conducir a toda verdad y revelarte las cosas que van a venir es el Espíritu Santo de Dios. Si querés ser un Felipe de nuestro siglo XXI, empezá a buscar, a oír la voz del Espíritu Santo y a obedecer su voz, porque no hay otra manera. Dice que Felipe se acercó corriendo. Y esta es la obediencia total. Esto es lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. Esta orden que se obedece corriendo para hacer sus mandamientos. En Juan 14:15 el Señor Jesús dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me aman. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y guardar su mandamiento? No mentir, no codiciar, no matar, y así sigue. No cometer, no decir falso testimonio. Esos son los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces hemos desobedecido su voz? ¿Cuántas veces cuando oímos la voz del Espíritu nos sacudimos la oreja o sacudimos la cabeza y decimos no? Algunos ilustran y dicen que de la oreja del lado derecho te habla el Espíritu Santo y la oreja del lado izquierdo te habla Satanás. ¿Cuál de las dos voces oís más? Usando esa ilustración. ¿Cuál obedeces más? Métele, así que todos hacen en la iglesia, todos son hipócritas. Vos hacés también. Hacés, si que un pecadillo nadie se va a dar cuenta. Seguí la voz del maligno. ¿Cuántas veces dijimos, no, ese es un ruido nomás? Y te hiciste ñembo, ¿verdad?
el Espíritu Santo nos previene, nos advierte contra el pecado. ¿Sí o no? Vos sabés perfectamente cuando lo que estás haciendo está mal, ¿o no? Y el Espíritu Santo te dice. Entonces cuando te habla el Espíritu Santo y te quebranta, gloria a Dios porque todavía tenés comunión con Él. El segundo paso es obedecer lo que Él te dice. Ahora, cuando alguien peca y no le molesta en absoluto, ahí yo me quebranto, ahí yo me preocupo como pastor y digo, ¿dónde estará este tipo? Ya perdió la comunión, ya perdió la conciencia entre el bien y el mal. Entonces, es de su padre el diablo. El Espíritu Santo nos recuerda las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo nos dirige todo lo que debemos hacer por nuestro bien. Pero en esa independencia humana, ¿saben qué? Terminamos pecando. Terminamos desobedeciendo a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Terminamos desobedeciendo a nuestros superiores, sean jefes, pastores, líderes, esposos, padres, esposas. Ojo muchachos, que la Biblia dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en amor. No es que tu esposa es Yushabe, acá, no. Ella te puede decir también Yushabe. Apláudame las mujeres. Claro que sí, es una interdependencia en el matrimonio. Someteos unos a otros en amor. Por eso, ese espíritu independiente que gobernó al hombre desde Adán y Eva, no se va a dar cuenta el Señor si pruebo. A Adán le llevó otra cosa a pecar. No solamente que su esposa le haya invitado, sino él quería ser como Dios. Pero vamos a predicar eso otro día. Por eso, hoy nosotros necesitamos volver nuestro rostro al Espíritu Santo, pedirle perdón por desobedecerle, por no oír su voz, por no tener la paciencia de esperarle. Porque entramos aún a orar, Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús, amén, chao. Ya marcaste tarjeta. ¿Orar, hermano? Sí, pastor, cada mañana oro. Pero Dios te está hablando. ¿El Espíritu Santo te está hablando? ¿Estás obedeciendo lo que el Espíritu Santo te manda a hacer? No sé. Entonces, es tiempo de pedir perdón al Señor. Es tiempo de volver a su altar, gente. Es tiempo de volver a buscar la voz del Espíritu. Es tiempo de decirle, Señor, quebrántame, rómpeme, quiébrame, hazme de nuevo como esa vasija de barro. Creemos que estamos bien, hermanos. Pero cuando nosotros le decimos como el salmista, escudriñame, Señor, examíname, Señor, pruébame, Señor, y ve si hay en mí caminos de perversidad, vamos a encontrar tanta basura dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Hay puntos ciegos en nuestras vidas que nosotros aparentemente no vemos, pero es el Espíritu Santo el que nos habla de esos puntos ciegos. ¿Saben qué es un punto ciego? Todos los vehículos tienen un punto en el parabrisas donde nosotros no alcanzamos a ver bien en los laterales. En nuestras vidas hay puntos ciegos. En nuestro corazón hay cosas guardadas de nuestra infancia, de nuestra niñez. Daños que sufrimos de parte de nuestros padres, hermanos mayores, primos, tíos, abuelos. Y esas actitudes se han convertido en patrones de conducta de nuestra vida y nos llevan por el mal camino. Pero sí, somos cristianos, venimos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, estamos en un GPO, etc. Pero ¿saben qué? Nuestra vida interior es un caos. ¿Saben qué? El Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza.
Y nuestro Dios es un Dios santo, puro, sin pecado. Y cuando nosotros vivimos independientemente de su presencia, de su voz, nosotros estamos yendo en contra de la naturaleza con que Dios nos creó. ¿Y saben cómo vivimos? Esquizofrénicos espirituales, con la mente partida, una mente para el mundo y otra mente para Dios. Y las dos cosas se chocan. Cuando te haces partícipe de un chiste verde, cuando decís una grosería, por más que sea esa famosa, ¿entendés? Aunque sea esa, tu mente ya funciona modo mundo. Cuando te burlas, cuando ironizás del hermano, cuando criticás, cuando chismoseás, cuando murmurás, cuando codiciás, cuando envidiás, modo mundo. Siempre digo, y vamos terminando con esto, siempre digo que cuando un borracho toma, un drogadicto, un alcohólico fuma, se siente. Al día siguiente todavía sigue con el olor. Alcohol, a tabaco, a droga, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? El adulterio, la pornografía, la masturbación no tiene olor. Y esos son nuestros puntos ciegos. Y estás escuchando la voz del Espíritu. Y te haces embotado, te haces el tonto. Y el Espíritu Santo te dice, ya no más así. Ya no más de esa manera. Ya no de esa forma. Te quiero integralmente, mente, corazón, cuerpo, por completo, para mí. Hoy es un día para pedirle perdón al Señor. Chicos de la alabanza, suban por favor. Hoy es un día, hermanos, y vos que estás viendo a través de las redes sociales, es una nueva oportunidad con el Señor. Es la oportunidad de un nuevo comienzo. Podés tomar la decisión de salir por aquella puerta, por aquel portón o los portones laterales, totalmente libre, limpio, limpia, en comunión con Él. De convertirte en un Felipe y decirle al Señor, sí Señor, corriendo voy a obedecer tus mandatos. Amén. Y cuando así lo hacemos, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Nos ponemos de pie. Celebración, celebración por ti. Celebración, celebración.